Hola chicos, buenos días. Bueno, como verán no estoy en esta clase, por lo menos no en persona. Y bueno, dejé grabada esta clase para que obviamente eh, bueno, no pierdan el tiempo durante esa jornada y bueno, pueda ser lo más productiva posible. Así que obviamente durante esta clase no van a poder hacerme muchas consultas, claro está. Pero voy a tratar de ser lo más claro posible a la hora de poder explicar los contenidos, porque estamos viendo, bueno, parte de los circuitos eléctricos y la clase pasada algo discutimos al respecto, así que, bueno, esperemos que todo salga bien y por favor mucha disposición con el profesor que sea que esté ahí, ¿ya? Vamos a necesitar mucha ayuda y a pesar de que solamente, bueno, van a necesitar escuchar y ver parte de esta información, eh, bueno, obvio está que uno va perdiendo detalles dentro de la jornada, así que necesitamos de alguna u otra forma tratar de ayudarnos para que esta jornada sea lo más productiva posible. ¿Ya? Bueno, partamos entonces. Antes de comenzar nuestra clase formal, creo que vale la pena mencionar algunas de las cosas que nosotros discutimos la clase pasada. Y bueno, si se recuerdan bien, creo, o bueno, si yo también mal no recuerdo, creo que nosotros analizamos el problemita de cuáles son los conceptos que habíamos visto en clases y que estuviesen relacionadas con una de las cuentas de la luz. Nosotros estuvimos observando algunas de estas cosas y bueno, obviamente tratando de ver cuáles eran esos conceptos. Y bueno, de lo que ustedes me recuerdo que me comentaron, algo hablamos del concepto de energía. eh, eh, bueno, tiempo obviamente que es un concepto asociado muy a la física. Y creo que no había muchos más, eran re pocos los que habíamos encontrado dentro de la boleta. Los únicos que de alguna manera nos sonaban eran estos dos o quizá unos tres más que a lo mejor estoy olvidando por estos lados. Y bueno, no viene al caso. La cuestión es la siguiente. Es que nosotros logramos identificar algunos de los parámetros nuevos dentro de esta boleta y si mal no recuerdo alcanzamos a discutir qué era este valor que estaba relacionado con la medición de la potencia y y bueno, también su asociación con la energía utilizada dentro de los servicios eléctricos. Nosotros habíamos quedado, creo, que nos parecía bastante justo el hecho de cobrar por la energía utilizada antes que por la potencia que de alguna manera algún artefacto tuviese o derechamente el voltaje que nos entregaban o la corriente que pasaba por el circuito. La energía era la que englobaba prácticamente todos los cobros y no había que pensar mucho más respecto a si es que estábamos ocupando una plancha o era una ampolleta. Todo estaba englobado en esa unidad. Lo que nos llamaba la atención también fue el hecho de que esta unidad de medida de energía, que es esta de acá, voy a marcarla aquí, la voy a resaltar un poquito con azul, o esta, creo que es un poco grande la flecha. Eh, a pesar de ser una unidad de medida de la energía, nosotros habíamos visto que el kilowatt hora, voy a escribirlo acá, uy, mejor voy a escribirlo, el kilowatt hora era una unidad de medida de la energía. Así que estábamos bien cobrados. Obviamente una persona que estaba recibiendo una cuenta de luz estaba recibiendo su eh, cobro por la cantidad de kilowatt hora ocupado y eso representa la energía y eso nos parecía justo. Pero había un problema que obvio está que desde nuestro sentido ya más o menos físico, nosotros sabemos que la energía se medía en joules, lo cual parecía no estar siendo así, ¿cierto? Entonces, obviamente nosotros habíamos conversado y discutido algunas de estas cosas y dijimos que en verdad el kilowatt, que era una unidad de medida de potencia, voy aquí a estar anotando algunos torpeditos, era una unidad muy estándar y muy común dentro de los artefactos eléctricos, por eso obviamente no lo dejábamos en watts,
o simplemente en joule partido en segundo, que es la unidad de medida de la potencia, o por definición lo que esto correspondía. Y bueno, tampoco lo podíamos considerar esta sección en segundos, que es parte del sistema internacional de medida, y que es lo que llevamos trabajando años en física, porque es una unidad de medida poco común. O sea, no poco común, poco usada dentro de los artefactos eléctricos. Generalmente uno enciende un artefacto y tiende a ocuparlo en términos de horas. Rara vez son segundos. Entonces, para poder ser consistente con las unidades de medida cotidianas, la energía se terminó midiendo en kilowatt-hora, que era, a resumidas cuentas, la expresión que nosotros habíamos estudiado para la potencia, en donde dijimos que la potencia eléctrica tenía que ver con cuánta energía eléctrica ocupaban en un cierto tiempo. Y yo les dije que, bueno, entonces para saber la energía eléctrica ocupada, nosotros simplemente teníamos que multiplicar la presión por el tiempo. Si hacemos la asimilación entonces ahora, la potencia que establecía en kilowatts o en watts también podía ser, y en cambio el tiempo que ha establecido en horas, que es lo que hace la asimilación con el problema de la boleta, y que efectivamente estamos diciendo que nos están cobrando bien, porque lo que nos están cobrando en términos del kilowatt hora es simplemente la energía. Y ahí estamos todos felices, ¿cierto? Hasta aquí parece ser todo bien. Si hacemos algunas cuentas resumidas, entonces, en términos ya un poquito más numéricos o algebraicos, sabemos que la potencia eléctrica está determinada por eh, la energía eléctrica utilizada, que la vamos a nombrar como es, partida en un cierto tiempo. Si nosotros hacíamos esto y lo asociábamos con respecto a lo que habíamos aprendido de la ley de Ohm, nos recordábamos también que en materias anteriores el voltaje se representaba como la energía eléctrica disponible por cada coulomb de carga que existía. Esto nosotros lo escribíamos como U sobre Q, si mal no recuerdo, porque U representaba la energía potencial eléctrica. En base a eso, nosotros dijimos, chuta, pero esta cuestión se parece, podríamos hacer alguna especie de triquiñuela aquí. Podríamos dejarlo escrito algo así. En vez de escribir la potencia como energía partida en tiempo, nosotros podríamos establecer el enlace de la energía descrita en la potencia con la energía potencial eléctrica. Y podríamos hacer aquí algún arreglito. Nosotros dijimos, esto puede ser U partido en T por, en este caso, podría haber sido, si mal no recuerdo, nosotros lo enchulamos así en la clase anterior. Y reordenamos esta expresión diciendo lo siguiente, U partido en Q por Q partido en T, donde Q es la carga, obviamente. ¿Ya? Eso nos da como resultado dos expresiones que en este caso nos puede identificar de la siguiente forma. Voy a ponerlo acá. Este término de acá es obviamente el término que se encuentra acá arriba, que es el voltaje. Bueno, llamémoslo la diferencia potencial. Acuérdense que originalmente era un potencial eléctrico, pero cuando aquí se establecen diferencias lo podemos llamar voltaje. Una variación de corriente, o sea, de energía, con respecto a una cierta cantidad de carga. Y en cambio, este otro tipo de acá, esta sección de acá, nos da una pequeña pista respecto de que tenemos una cantidad de carga partida en un cierto tiempo. Eso nosotros habíamos dicho que era la intensidad de corriente o la corriente eléctrica. Nos dio como resultado esto finalmente entonces que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Y esa fue nuestra primera expresión. Obviamente la más evidente nacía de esta expresión de acá,
que nosotros habíamos conversado y dijimos también, chuta, esta también la podemos discriminar, eh, por lo menos desde el punto de vista de la otra, considerando en términos energéticos. Así que la energía viene dada por, o la energía gastada, vendría dada entonces por la potencia por el tiempo. Y aquí quise hacer una distinción respecto de la otra expresión, porque una de ellas hace el énfasis en la energía utilizada y la otra de ellas hace el énfasis en respecto de la potencia con el voltaje y la corriente que uno disponga dentro del circuito. Nosotros habíamos discutido estas dos expresiones y creo que desembocamos en una mezcla que nos decía lo siguiente, entonces, que la energía gastada o la energía utilizada dentro de un circuito eléctrico, como es P por T, también podía ser calculada como V por I por T. Y también podía ser una expresión válida. ¿Cierto? Bueno, aquí el problema ya no es tanto con cómo jugar con ciertas expresiones matemáticas, ya tenemos tres ecuaciones que nacen más o menos de una misma idea. Y bueno, hablan de la misma cosa, de cómo se gasta la energía a lo largo del tiempo. El problema está en que nosotros veníamos estudiando de los circuitos de Ohm y uno se pregunta, chuta, ¿y dónde está la resistencia? ¿Dónde está metida toda esta cuestión en este juego? Porque obviamente uno habla de resistencia para poder explicar si es que pasa más corriente, si es que pasa menos corriente, etcétera, etcétera. Así que está como algo escondido detrás de todo esto. Y el término de la potencia creo que deja bastante que estudiar todavía. Bueno, y para allá vamos, esa es la idea. Bueno, la actividad en esta parte de la retroalimentación es pedirles a ustedes la posibilidad de, si es que pueden, a partir de esta expresión de acá que yo había dejado escrita en la parte anterior, P es igual a V por I, y por B en verdad lo mismo, a partir de esta y mezclándola con la ley de Ohm, encontrar una expresión, una o dos, si es que son capaces, una expresión para la potencia, una expresión para la potencia que dependa de la resistencia eléctrica. En principio, bueno, les comento que existen dos expresiones, dos posibles expresiones para poder calcular la potencia eléctrica a partir de la resistencia. El desafío ahora es poder hacerlo de manera independiente. Entonces, paren aquí un poquito el video e intenten hacerlo. La idea es que cuando le pongan play a esto, hay alguno que tenga alguna noción, alguna expresión matemática ya que pueda presentar. Y si coincide con lo que yo les voy a mostrar después de que pongan play, bueno, ahí el profesor que está a cargo les agrega un par de décimas ahí. Dije un par, por si acaso, son dos. Si lo logran hacer solo. ¿Ya? Lo va a dejar anotado ahí en su cuaderno para que las podamos conversar durante la clase siguiente. ¿Ya? Entonces, póngale pausa a este video y traten de encontrar la expresión para la potencia, o las dos, para poder calcularla en base a la expresión basada en la resistencia. O sea, tiene que haber una resistencia metida aquí. Y bueno, eso. Para el video y seguimos al tiro. Ya, bueno. Resolvemos esto ahora de manera un poquito más rápida. No olvidar, aquí hay que tener presente, acuérdense, la ley de Ohm, que nosotros la llamamos BIR, ¿se acuerdan? Lo voy a dejar ahí como en una nubecita porque tiene que estar en nuestros recuerdos. Bueno, la primera expresión se entiende de la siguiente forma. Ustedes saben, ahí ya tenemos una pequeña pista. ¿Por qué? Porque el voltaje dentro de la expresión de potencia puede ser reemplazado con el voltaje de la expresión de Ohm. Entonces, aquí, si nosotros reemplazamos, ese V nos va a quedar I por R y obviamente por I. Si resolvemos esta expresión, nos va a quedar I cuadrado por R, y en este caso va a ser la potencia. Esto lo vamos a llamar la expresión 1. Si lo tenían bien, súper bien. Y ahora, seguimos con la segunda idea, por lo menos para entender la segunda expresión. En vez de dejar el voltaje separado, de la ley de Ohm podemos despejar el I, la corriente. La corriente nos va a dar simplemente el voltaje partido por la resistencia. Reemplazando esta expresión ahora, en vez del voltaje, lo reemplazamos en I,
nos va a dar lo siguiente. El voltaje va a ser I, que sale la ley de Ohm, voltaje partido por R, y nos da la siguiente expresión, que esto va a ser el voltaje al cuadrado partido por la resistencia. A esta la podemos llamar la expresión 2. Si consideran estas dos expresiones, si se fijan, tienen un pequeño detallito, como que dicen cosas opuestas o algo contradictorio. ¿Por qué? Porque en el caso, a ver, voy a ocupar una pequeña herramienta que parece que tiene esta aplicación. Sí, esto de acá. Si se fijan, en esta primera expresión, en la expresión 1, la potencia eléctrica es directamente proporcional a R, o sea, a la resistencia. ¿Qué nos está diciendo esto? Que mientras más grande la resistencia, más grande la potencia. Y uno dice, chuta, como que de repente no me hace tanto sentido. Porque mientras más grande la potencia, o sea, más grande la resistencia, uno debería decir, chuta, como que se gasta menos energía en un cierto tiempo. ¿Cierto? Y bueno, hay algo raro. En cambio, si ustedes contrastan esta expresión completa con esta, que es la segunda, dice absolutamente lo contrario. Dice, a medida que aumente el R, la potencia eléctrica disminuye. O sea, el comportamiento absolutamente contrario a la expresión 1. A medida que aumenta la resistencia, la potencia disminuye. Y que era más o menos consistente con lo que habíamos pensado, porque mientras más grande la resistencia, vuelvo a insistir, menos energía se gasta por una cierta unidad de tiempo. Entonces, ¿cuál es la que tiene la razón? ¿Hay alguna más cierta que la otra? En realidad, no. Solamente hay que tener una consideración extra, y esto es algo que vale la pena señalar. Voy a cambiar aquí un poquito este puntero. La clave está en lo siguiente, no olvidar la ley de Ohm. La ley de Ohm dice el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿Ya? Si tienen eso presente, nosotros vamos a considerar un detalle. Para analizar un circuito doméstico, como el que nosotros estamos analizando, y por esa razón estuvimos estudiando la boleta, nosotros tenemos que pensar que, como es un circuito doméstico, hay que pensar cómo está construido ese circuito. Y de lo que nosotros ya hemos discutido en clase, ya hemos notado que un circuito eléctrico es en general en paralelo. Todas las cuestiones que están conectadas, obviamente, tienen que estar en paralelo para que ocupemos los beneficios de esta construcción. Acuérdense que a medida que se iban cortando, por ejemplo, las resistencias o se iban echando a perder, el circuito seguía funcionando. Ese era uno de sus beneficios. Y algo importante, que en el circuito en paralelo, el voltaje o la toma de o sea, la toma de voltaje en este caso debería ser constante. Todas las resistencias conectadas en paralelo tenían exactamente el mismo voltaje. Si eso es así, entonces nosotros repensamos estas dos ecuaciones de potencia de la siguiente forma. Podemos decir esto, chuta, ya, pero si el voltaje se mantiene constante, al aumentar la resistencia, la corriente tiene que disminuir por lo que pasa ahí. No sé si lo ven, vuelvo a repetir. Al tener un voltaje constante, esta multiplicación se tiene que conservar. Así que si R sube, el I tiene que bajar. Si pensamos en eso, entonces tenemos algo interesante aquí. La expresión 1 dice, a medida que R crece, la potencia crece. Ya, esto tiene algo de falso. Hay que tener una consideración extra. De lo que nosotros discutimos recién aquí, hay que pensar esto. Al aumentar la resistencia, la corriente disminuye. Y disminuye drásticamente en esta expresión porque está al cuadrado. Así que, ¿qué es lo que pasa? En realidad, nosotros podemos decir, ok, podemos aumentar la resistencia. Pero al aumentar la resistencia, no olvidar, en un circuito en paralelo, la corriente baja. Y eso explicaría entonces qué es lo que pasa, porque no puede ser, por lo menos que nuestra intuición esté fallando en este caso. Al aumentar la resistencia, la corriente baja, y eso va a hacer que la potencia baje. Va a bajar únicamente o más fuertemente por culpa de que la corriente disminuye, no porque la resistencia aumenta. No sé si me voy a entender bien, pero en este caso se alcanza a ver muy bien en la expresión 2. La expresión 2, como el voltaje es constante, ustedes pueden notar que a medida que aumenta la resistencia, el voltaje no se ve afectado.
porque el circuito es en paralelo. Y entonces eso es consistente, la potencia disminuye. Al aumentar el R, P disminuye. Y en este caso aumentamos el R, pero no olvidar que la corriente, por ser un circuito en paralelo, disminuye. Y eso explica entonces por qué estas dos expresiones hablan de lo mismo. No es que estén equivocadas, o una esté equivocada con respecto a la otra. Hablan de lo mismo, pero hay que tener mucho ojo con este I de acá. El I va a disminuir. ¿Ya? Bueno, eso. Sigamos ahora. Bueno, ahora para poder completar un poco la retroalimentación, bueno, les propongo un poquito este ejercicio. Bueno, la idea es poner el video en pausa, porque obviamente voy a resolver esto. Y bueno, traten de resolver por su cuenta este pequeño ejercicio de manera independiente. Háganlo, porque si no, obviamente esto no va a estar resultando. No se olviden del compromiso de hacer que esta cuestión funcionara dentro de la clase mientras yo no estoy. ¿Ya? Así que pónganle pausa y yo sigo al tiro con el ejercicio. 3, 2, 1, ya. Ya, aquí vamos entonces con este ejercicio. Nos dicen, bueno, en el ámbito de lo industrial y lo doméstico, la energía eléctrica se mide en kilovatios, en verdad son kilowatts, da lo mismo. Kilowatts hora. ¿Y qué es la energía que consume un aparato eléctrico de 1 kWh, o sea, 1 kW, perdón, de potencia, durante 1 hora? Ya acuérdense que era una unidad de medida de la energía. Bueno, aquí dice, si los artefactos funcionan con un voltaje de 220 volts, que es obviamente nuestro suministro eléctrico común, y 1 kWh cuesta 35,18 pesos, calcular cuánto dinero cuesta la energía que consumen en un mes, considerando que un mes dura 30 días, una nevera de potencia 0, o sea, 200 watts, que permanece conectada durante este mes. Ah, sí. Sí, porque tiene que estar siempre prendida. Y dice una plancha de potencia 800 watts que se usa 18 horas durante el mes completo. Ya, bueno, si nosotros resolvemos para lo primero, bueno, no voy a hacer el método de los 4 pasos, obviamente, por una cuestión de tiempo, porque es una retroalimentación solamente, y bueno, si no sería bastante fome, así que tomemos los datos. Nosotros tenemos una potencia inicial para la nevera, la vamos a llamar potencia 1. En este caso, para que sea más o menos consistente con las unidades del kilowatt, dejemos esta presión, dale con la presión. Dejemos esta potencia en 200 watts en kilowatts. Para sacarlo en kilowatts, ustedes tienen que pensar que hay que dividirlo por 1000, así que obviamente lo vamos a dejar así expresado. Esa potencia serían entonces 0.2 o 0.2 kilowatts. La potencia 2, que va a ser la potencia de la plancha, va a representarse entonces mediante el número 0.8 o 0.8 kilowatts de potencia. Dice, la nevera permanece conectada, o sea, son los 30 días, ¿correcto? Entonces el tiempo de la nevera son los 30 días multiplicado por cada hora o la cantidad de horas que estos 30 días tengan, que son 24, si mal no recuerdo, ¿cierto? En total, si Chippy, que está al lado mío, me ayuda, no se olviden tener su chipi al lado, por favor, porque si no estas cuestiones obviamente se vuelven muy complicadas. Nadie quiere resolver estas cuestiones ahí a mano, por lo menos creo no ustedes. Así que son 24 por 30. Esto me da 720. ¿720 qué? Son 720 horas, ¿ya? Que este artefacto se encuentra prendido. En cambio, el tiempo 2, que alude ahora a la plancha, dice se usa 18 horas durante el mes. Así que aquí no hay que hacer ninguna conversión extraña porque son durante ese mes 18 horas completas utilizadas. Si nosotros ocupamos la expresión de potencia, o sea, de energía eléctrica, perdón, nosotros sabemos que la energía consumida debería ser la potencia por el tiempo, ¿cierto? De estos dos de acá nos va a salir que tenemos una energía, que es la energía que gasta la nevera durante este mes, que deberían ser los 0.2 kilowatts multiplicados por las 720 horas que se encuentra prendido. Eso nos da como resultado, preguntemos la chipi, 0.2 por 720,
son 144. ¿144 qué? Kilowatt hora. ¿Y qué es lo que sale en las boletas, por cierto? Bueno, calculamos la energía utilizada 2. Esta es mucho más fácil porque obviamente el cálculo aquí no... Bueno, en verdad es igual de fácil, si es una multiplicación. ¿Ya? Son 0.8 kilowatts por las 18 horas. Y eso nos da como resultado 0.8 por 18 son 14,4. ¿Qué cosa? No se olviden, kilowatts hora. Si ustedes quisieran calcular la energía total utilizada, o sea, el consumo total durante el mes, ustedes tendrían que sumar E1 más E2. Y eso nos da como resultado, si Chippy no me engaña, serían 158,4 kilowatts hora. Pero ustedes le están pidiendo, bueno, cuánto dinero cuesta, si mal no recuerdo, ¿cierto? O sea, hay que resaltar, nunca hay que olvidarse de lo que nos están preguntando. Dice, ¿cuánto dinero cuesta la energía que consumen en un mes? Bueno, obviamente utilizando estos dos artefactos. ¿Cómo lo calculan? Bueno, el chinchín o el dinero utilizado debería ser 158,4 kilowatts hora por el precio de cada kilowatt hora, que en este caso son 35,18. Me faltó el signo peso, ¿verdad? Para ser consistente con las unidades. Por 35,18. No lo olviden. Bueno, eso nos da, fíjense, una cantidad de plata exorbitante. Ahí sus papás están pero chillando de dolor al pagar estas cuentas, porque fíjense, estoy sumando dos cuestiones súper comunes nomás. Una nevera o un refrigerador, 200 watts, que de hecho casi nunca tienen 200 watts, muchas veces es más. Y una plancha, que son 800 watts, que todo esto también es poquito, porque una plancha suele gastar como 1000, 1500. Y me dio, bueno, esto me dio un total de 5.572,5 pesitos. Ya que no es menor en la cuenta del mes, ¿cierto? Bueno, ahí está la resolución del problema. Ahora sí, espero que hayan tenido la respuesta correcta y bueno, ojalá esté bien zanjado todo lo que discutimos en la clase anterior. ¿Ya? Continuamos ahora con la clase para ver qué tal. Ya, en esta nueva sección, bueno, esto ya es parte de la clase, así que estamos discutiendo el título de nuestra jornada. Quería mostrarles un circuito eléctrico común. Y bueno, cuáles son sus piezas, sus elementos más importantes. Así que, a ver, vamos a cambiar esta parte de acá. Por lo menos el señalador. Ups, creo que ahorita algo equivocado. Uy, esta cosa tiene un sable láser. Ah, qué cosa más entretenida. Esto sí que es súper bueno. A ver, le voy a cambiar el color. Ya, dejemos eso como un señalador. Ya, bueno, aquí tenemos una casita y en donde se están resaltando algunas de sus piezas más importantes desde el punto de vista eléctrico. Eh, bueno, claro está que la parte donde nosotros deberíamos empezar a discutir esto es este sector de acá, la cometida. La cometida se le llama solamente a la llegada de corriente desde la puerta exterior, ya que en este caso es el tendido eléctrico, así que, bueno, obvio está, anoten esa pequeña definición. No sé si es necesario devolverse, pero bueno, pónganlo ahí. La cometida es el punto o el lugar de donde viene o donde provienen eh, la corriente desde el tendido exterior. Bueno, si vemos eso aquí, la parte más importante, oye, es entretenida esta cuestión del láser, del sable láser. Bueno, la parte más común de su casa, y creo que una de las más relevantes a la hora de pensar cuando ustedes están con la luz cortada, y etcétera, etcétera, es esto, el tablero. El tablero eléctrico o el cuadro de mando de protección. Dice de protección porque, bueno,
es un sistema antes que de control, es un sistema de protección eléctrica para ustedes y para los circuitos eléctricos que tengan en su casa, que son todos estos. ¿Ya? Bueno, este es su tablero. Y de ahí vienen lo que se llaman las derivaciones o hacia donde se dirigen los distintos circuitos que componen la casa. Porque, bueno, por razones obvias conviene separar o aislar los circuitos para que en el caso de alguna falla, bueno, falle solamente ese sector del circuito y no toda la casa. Ok, algo interesante, cada sección de, de una derivación es un circuito que está separado de todos los otros. Por esa razón sale marcado aquí como un circuito independiente. Muestra una línea de aquí para allá y una línea de aquí para acá en donde se distribuyen dos líneas de corriente independiente que vienen desde el tablero. Bueno, es lo que les estoy explicando, así que obvio está que estos sectores de acá, por lo menos toda esta composición eléctrica de acá, recibe un nombre de circuito independiente. ¿Ya? Bueno, hay elementos que simplemente... Bueno, voy a cambiar un poco esto para no ser tan aparatoso. Una caja de distribución es simplemente eso, es una cajita que se pone en cada uno de los sectores para poder distribuir la corriente eléctrica de una mejor manera. Por ejemplo, aquí sale una cajita que baja hacia acá para poder tener un interruptor y encender seguramente las luces. Fíjense que en esta cajita de distribución de acá nosotros podemos tirar las luces o el cableado de las luces, más el cableado de los interruptores, más el cableado de los enchufes que están aquí. ¿Ya? Para eso, esa es la utilidad de las cajas de distribución, distribuyen la corriente eléctrica. ¿Ya? Bueno, aquí otros circuitos independientes, nada nuevo, ya lo habíamos conversado acá y ya les expliqué lo que es un interruptor. Bueno, si es necesario, el interruptor, para que le den una vuelta de nuevo, es un artefacto que permite eh, controlar el flujo o el paso de corriente dándolo o cortándolo, obviamente con un switch. Ya es un switch, de palabras más fáciles es un switch. La toma de corriente es un lugar donde ustedes pueden hacer uso del flujo eléctrico conectando artefactos. ¿Ya? Y bueno, creo que esas son las partes principales de este circuito hogareño. ¿Ya? Si hay alguna duda, traten de devolver el video para ver si es que a lo mejor me expresé muy rápido o necesitan retroalimentar un poquito de lo que yo estoy comentando. ¿Ya? Eso. Bueno, yo les había dicho que el tablero eléctrico tenía que ver principalmente con un circuito de protección. Pero creo que vale la pena discutir un circuito en particular. Nosotros conocemos el circuito de Ohm y decimos que, bueno, si mal no recuerdo, era algo así, ¿cierto? Bueno, voy a hacer la pregunta. La idea es que vayan esperando el video, aquí es donde se pone un poquito más interactiva esta parte de acá. Vamos a ir deteniendo el video a medida que vayamos necesitándolo y yo vaya haciendo las preguntas, ¿ya? Bueno, aquí, obvio está. ¿Hacia dónde? Pensémoslo aquí. Voy a dibujar dos flechas, una roja y una azul. Si yo tuviese que elegir la roja o la azul, ¿hacia dónde se mueven los electrones? Bueno, aquí póngale pausa. ¿Ya? 3, 2, 1, pausa. Ya. ¿Hicieron un sondeo? Ya. Bueno, espero que sí. ¿Hacia dónde se mueven los electrones? No se olviden del tobogán hecho aquí en estas dos flechitas del más y el menos. Los electrones se mueven hacia la derecha en este caso. Y la corriente eléctrica fluye hacia la izquierda. Uy, qué horrible es ahí. Ahí. ¿Ya? Pero bueno, como este es el circuito de Ohm, nosotros ya lo estudiamos, esta cuestión es bastante fácil. Yo les quiero presentar lo siguiente. Si yo, en vez de conectar aquí un artefacto eléctrico, pongo la misma batería, ¿ya? Y en vez de pensar en esto, digo, chuta, aquí se echó a perder la... Ya, esto era una ampolleta. Se echó a perder la ampolleta y por alguna razón este pedazo de cable quedó tocando la tierra. ¿Ya? Aquí podríamos decir que está la tierra. ¿Ya? Y puff, se cortó. La tendencia natural, o la pregunta es la siguiente.
¿Qué tiende a pasar con los electrones en esta situación? ¿Qué ocurre? Una vez que ustedes tienen conectada una fuente de voltaje y la resistencia de alguna manera se cortó, se echó a perder y uno de los cables quedó conectado en la tierra. ¿Qué pasa? Ya, paren el video de nuevo. 3, 2, 1, partimos. Ya. Es como medio raro estar grabando estas cuestiones sabiendo que en verdad esto va a pasar en un futuro no muy lejano y que más encima por cada vez que digo pausa va a pasar un intervalo de tiempo que no es cero. Bueno, aquí es cero, por lo menos mientras estoy grabando. Bueno, datos freaks y cosas que uno comenta mientras está grabando estas cuestiones. En fin, nosotros sabemos que los electrones se quieren mover para allá, ¿cierto? Pero aquí no vamos a tener posibilidad de que el electrón fluya por el circuito porque obviamente esta cuestión está cortada. Mm, bueno, si está cortada esta cuestión, tenemos una conclusión evidente. O sea, lo que sale o los electrones que se mueven a través del circuito hacia acá no van a llegar porque obviamente esta cuestión está cortada, así que la corriente que fluye por este lado del circuito va a ser distinta de la que seguramente se genera en este lado de acá. Vamos a tener pérdidas, se van a arrancar cierta cantidad de electrones hacia un lado, que en este caso es la Tierra. En este caso y en este problema, nosotros tenemos que tratar de pensar que la pérdida es un problema, una falla en el circuito. ¿Cómo puede ocurrir esto? Eh, por ejemplo, el que alguien meta los dedos del enchufe. Y si metió los dedos del enchufe, los electrones se van a querer pasar por sus cuerpos e irse a la Tierra. Entonces, este sistema de acá, si nosotros tuviésemos un circuito eléctrico diseñado por nosotros, esto no puede pasar. Porque si esto ocurre, si es que existe alguna baja en la corriente que sale y en la que llega, o sea, existe una diferencia porque nosotros esperaríamos que llegaran cierta cantidad de electrones en un lado y en el otro. Si existe una baja en esa cantidad de electrones que esperamos, entonces es porque alguien se está llevando los electrones hacia la Tierra. O sea, hay una fuga. Los electrones se están yendo para cualquier otro lado y esta cuestión no está funcionando. Y si eso es así, es muy probable que alguien, algún cabro chico, alguna persona ahí dando vueltas, haya metido los dedos al enchufe o bueno, simplemente algo se echó a perder. Pero en vista de que no podemos discriminar si es que es un artefacto eléctrico o es una persona, entonces esto se tiene que evitar a toda costa. ¿Ya? Esta situación creo que ya está más o menos zanjada, ¿cierto? Bueno, de todas maneras, devuelvan el video si es necesario para poder eh, retomar las ideas que a lo mejor no expliqué tan bien en este contexto. ¿Ya? Bueno, en esta situación, ay, perdón, ya se supone que terminamos la situación anterior, así que, bueno, aquí les quiero proponer una segunda situación. Si recordamos el circuito de Ohm, nosotros tenemos algo como esto. Vuelvo a insistir, teníamos eso de ahí. No les voy a preguntar de nuevo hacia dónde va la corriente por una cuestión de que creo que eso ya es obvio. ¿Ya? Pero propongo lo siguiente. Si aquí tenemos una fuente de voltaje, aquí tenemos una resistencia y en paralelo le conectamos un cable a esto, la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa
con el movimiento de los electrones. ¿Hacia dónde o por dónde prefieren ir? Aquí tenemos dos caminos posibles. Tenemos este y tenemos este. ¿Cierto? El de abajo o el de arriba, llamémoslo. Discútanlo, por favor. Pónganle pausa a este video. Y me cuentan, bueno, después de un ratito porque yo voy a tener que ponerle play casi inmediatamente. Ya. 3, 2, 1. Para. Ya. Ok. Bueno, espero que hayan podido responder esto bien y que la discusión se haya dado, bueno, en los términos que corresponde. Se supone que en un circuito en paralelo siempre disponemos del mismo voltaje para poder movilizar las cargas. Y en este caso, al atravesar un cable aquí de manera extraña, uno piensa que el cable tiene resistencia cercana a cero porque no deberían ofrecer grandes resistencias, ¿cierto? Lo curioso es que si los electrones quieren pasar por algún camino y tienen la posibilidad de decidir por ellos, el electrón o la corriente eléctrica también en estos casos va a preferir siempre el camino que tenga o que le ofrezca la menor resistencia posible. Acuérdense, la naturaleza es floja por naturaleza. Así que los electrones en este caso, ¿por dónde van a preferir ir? Estarán por acá, por el camino de abajo. ¿Y qué va a pasar con la resistencia? En este caso aquí, ¿qué va a pasar con esta resistencia? Bueno, jodió nomás, po. Porque los electrones en este caso se van a querer ir todos por el lugar donde se les ofrece prácticamente el camino libre, ¿cierto? ¿Quién va a querer forzarse si simplemente el paso es gratis, ¿cierto? No lo van a hacer ustedes, ¿o no? Bueno, la cuestión es esta. Si esto ocurre, si esta situación ocurre en este sector de aquí, donde se conectó el cable, este sector se le conoce como cortocircuito. ¿Por qué cortocircuito? Porque de alguna manera el circuito, eh, bueno, hace el camino corto, po. Ya, esa es la gracia. ¿Y cuál es el problema? Hay un problema gravísimo en toda esta cuestión. Si ustedes se acuerdan de la ley de Ohm, de nuevo, sí, es Ohm todo el rato. Vir, tenemos aquí dando vuelta. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. En un circuito en paralelo el voltaje se mantiene constante, así que podríamos reescribir esta expresión de la siguiente forma. La corriente es el voltaje partido por la resistencia. Y aquí nos queda como una expresión, no sé, de una variable acá en un lado de la ecuación y de otra variable que en este caso es la resistencia en el otro lado de la ecuación. El voltaje es constante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si este circuito tiende a comportarse a través de este camino, la resistencia aquí tiende a ser cero. Y chuta, aquí tenemos como, no sé, un voltaje de las casas, son 220 volts, partido en algo que es como cero, hace que este numerito de acá, ya no voy a decir infinito porque si no los matemáticos aquí empiezan a tener pesadillas, pero la corriente tiende a ser muy grande. Cuando la resistencia es muy pequeña, la corriente es muy grande. Entonces, ¿qué es lo que produce esto? Un problemazo, porque si la corriente es gigante, ¿quién es el primero que se va a quemar? El pobre cable, ¿cierto? El pobrecito cable de ahí va a tender a derretirse. Bueno, y después les voy a comentar una experiencia que tuve yo en algún momento de mi vida cuando intenté hacer esto. Sin ampolleta, sin nada, no le conecté un cable sin ampolleta, sin nada. Y bueno, ocurrieron cosas que espero que Héctor, que esté ahí presente, no haga. ¿Ya? Eh, bueno, entonces, obvio está que uno debería aquí anotar un warning gigante en esta situación porque en el momento en que exista un cortocircuito, o sea, en el momento en que dos cables, por ejemplo, se empiecen a pegar, ¿cierto? Se va a producir este efecto y obvio está, aquí tenemos un problemita de incendio, ¿cierto? Porque si un cable se derrite es porque esta cuestión está muy caliente. Entonces esto, de nuevo, no puede pasar. Y con mucho énfasis, ¿ya? Bueno, tenemos estas dos soluciones, o sea, dos situaciones propuestas. Espero que las hayamos discutido bien. Y ahora, bueno, lo que corresponde. Un análisis de nuestro circuito eléctrico, porque estábamos discutiendo la cuestión casera, pues aquí venimos con puros problemas teóricos dando vuelta aquí. Y bueno, seguimos entonces con esto.
Este gallo es un regalón, ¿cierto? Es el regalón de la casa, porque, bueno, no tan regalón, es una relación ingrata que tiene la familia con él, porque siempre recurren a él cuando se cortó la luz, ¿cierto? Nunca más lo usan. Este gallo es el tablero eléctrico y, bueno, aquí creo que sí podemos ocupar nuestro... no, un punterito verde, o no, una mano, ¿cierto? Este tipo de acá es nuestro tablero y si mal no recuerdo, aquí ustedes pueden observar en la parte de abajo del tablero, bueno, hay tableros y tableros, pues son todos distintos. En la parte de abajo tenemos la cometida. Aquí es de donde vienen las cargas o del tendido eléctrico del poste. ¿Ya? Este tablero es un poquito más grande del que deben tener en sus casas. De hecho, yo creo que, bueno, si me permiten esto, yo debería pensar sinceramente que todo este sector de acá, rojo no es muy bueno, verde mejor. Todo este sector de acá seguramente no existe. En sus casas debería existir un tablero como de esta clase, una cosa por el estilo, algo así. ¿Por qué aparecen dos en este caso? Bueno, cuando son circuitos más complicados, más complejos, es necesario la separación de dos sectores eléctricos, ¿ya? Pero bueno, en una casa común siempre es necesario como una de estas tiras, ¿no? ¿Ya? Y eso es lo que vamos a discutir nosotros. Si observan bien, eh, hay algo curioso, uno no sé si les llama la atención, pero, uy, nada que ver, estoy moviendo esto, perdón. Uy, ¿por qué no se me ve el puntero? Ahí sí. Noten lo siguiente, aquí existen dos estructuras. Uno tiende a no notar mucho las diferencias en esto, pero son diferencias radicales y tienen que ver con nuestros problemitas anteriores. Este tipo de acá, fíjense, se antepone de manera directa a la llegada de la cometida. O sea, llega la corriente y llegamos a este sector de acá. Y este, al parecer, como que saca la corriente por abajo, siempre se conectan por arriba para que ustedes sepan. Saca la corriente por abajo y aquí, al parecer, tenemos múltiples de estos que aquí en este caso los vamos a describir como los negritos, ¿ya? Los negritos de acá son como interruptores, ¿cierto? Bueno, eh, esta es una primera impresión de nuestro tablero general, ¿ya? Les voy a comentar cada uno de los puntos y, bueno, dispónganse a anotar, por favor, ¿ya? En términos esquemáticos, lo que tenemos es esto, en verdad, ¿ya? Voy a cambiar de puntero. Lo que ustedes observan acá, este es un interruptor, un automático que se le llama, ¿ya? Si ustedes le ponen atención, muchas veces aquí, por ejemplo, no se alcanza a ver bien acá, pero dice 25 amperes, ¿ya? Y esto está descrito como un ICP. Esto le dicen, ICP quiere decir interruptor de control de potencia. ¿Quién es él? Que tiene solamente un cable conectado. Este es el tipo que se conecta en su medidor de luz, ¿ya? Es muy difícil tener uno de estos en el tablero de su casa, a no ser que lo soliciten, porque este tiene que estar en el medidor. Así que este gallo de acá no hay que ponerle mucha atención, ¿ya? Vuelvo a insistir, ICP es el interruptor que se encuentra en la parte de afuera donde está el medidor de la luz, ¿ya? Y si es más grande, bueno, ahora vamos a ver al tiro cuáles son las utilidades de esta clase de cosas, ¿ya? Si es más grande va a dejar pasar más corriente, por eso dice 25 amperes, hay algunos de 40, si mal no recuerdo, etcétera, etcétera, ¿ya? Y bueno, va a depender de la composición de su cable, etcétera, 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 etcétera. Lo importante es este de acá. Este de acá, junto con este de acá, que pueden ser algunos de los puntos que nos interesan, ¿ya? El circuito que yo les mostré anteriormente tenía probablemente uno de estos, o quizá uno de estos dos, porque son distintos, y el resto que estos son los negritos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Porque aquí salen dos. Las casas que tienen una configuración más sofisticada tienen uno de estos
que aquí está clasificado como IG, que en este caso sería el interruptor general, y tiene la característica de poder cortar el circuito. Aquí se establece la entrada de la corriente desde el cable rojo, o bueno, medio café, y bueno, esta es la entrada de la corriente que va, bueno, va a meter hacia el sistema y vuelve por los azules, ¿ya? Al cable rojito, o el cable café en este caso, se le suele llamar la fase, ¿ya? Que es por donde sale la corriente. Y el neutro, que es, bueno, de donde proviene la corriente. Y el neutro, que es por donde va a salir de vuelta la corriente, ¿ya? La Tierra la controlamos luego porque obviamente eso merece una mención especial, ¿ya? Pero de todas maneras este gallo, que es el interruptor general, tiene la propiedad de conectarse al principio del circuito, cosa de que si aquí pasan más de 25 amperes, como muestra ahí un pelito, algo de lo que se alcanza a distinguir, entonces esto se corta, ¿ya? ¿Por qué 25 amperes? Bueno, no es un valor estricto, pero este valor dice algo de la construcción de sus circuitos, porque no pueden dejar pasar más corriente que lo que los cables aguantan. Los cables suelen ser los que se queman o los que se calientan, así que obviamente si el cable no está diseñado para pasar más de 25 amperes, entonces no hay que pasarle más, ¿cierto? Porque si no se producen los incendios. Bueno, este tipo corta el circuito general si es que toda la suma de todas las corrientes que se están ocupando aquí da más de 25 amperes, ¿ya? O sea, ¿qué estaríamos haciendo? Si hacemos un recuerdo, fíjense, podríamos pensar que la corriente de nuestro problemita de Ohm está siendo muy grande, ¿cierto? ¿Cómo se logra eso? ¿O cómo se puede hacer? Como los circuitos están en paralelo, fíjense y recordemos nuestros ejemplos de las clases pasadas, si nosotros conectábamos muchas resistencias en paralelo, la resistencia del circuito disminuía, ¿cierto? Si la resistencia disminuye, la corriente aumenta, porque el voltaje se tiene que mantener constante de un circuito en paralelo. Si no se acuerdan, revisen sus apuntes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Al conectar mucho artefacto electrónico, como está puesto en paralelo, va a hacer que la resistencia de nuestro circuito de la casa baje mucho. Y si baja mucho, la corriente aumenta. Si aumenta la corriente, entonces, ¿qué va a pasar? El interruptor general puede llegar a caerse, ¿ya? Bueno, esa es una de las aplicaciones del interruptor general. Cortar la corriente al principio y, bueno, cortar toda la corriente que se transmite o que fluye por el circuito, ¿ya? Este artefacto de acá está clasificado, este de aquí, está clasificado con la sigla ID. ID quiere decir interruptor diferencial, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver esto? ¿O para qué sirve esto? El interruptor diferencial tiene la propiedad de que lo que entra por una parte del circuito y se inyecta al sistema, bueno, si entramos una cierta cantidad de corriente, tiene que llegar la misma cantidad de corriente por el cable azul. ¿Qué es lo que hace? Él lo que hace es medir las diferencias de corriente a lo largo del circuito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí nos recordamos el siguiente efecto. Uy, porque está con rojo. Si nosotros teníamos un corte dentro del suministro, los electrones se iban a ir para algún lado, por ejemplo, ¿cierto? Entonces iba a haber una baja en la llegada de los electrones. Si existe una baja, este gallo tiene que medirlo. Si existe una baja, es muy probable que sea que alguien me dio los dedos al enchufe, y etcétera, etcétera, como lo habíamos discutido hace un rato, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El interruptor diferencial se le llama diferencial porque calcula las diferencias de corriente de la salida y de la entrada. Aquí suele pasar que el interruptor diferencial dice, espero que tengan uno en su casa, porque si no, bueno, cuando metan los dedos al enchufe les va a dar fuerte la corriente y no se va a cortar el interruptor. En el interruptor diferencial a veces sale como este numerito, 30 mA. 30 mA alude a la cantidad de 30 miliamperes. ¿Por qué 30 miliamperes? Lo que está diciendo esto, cuando lo observen el interruptor diferencial, va a decir que él va a cortar el suministro
cuando las diferencias de corriente sean mayores a 30 miliamperes. Un mili, acuérdense que es 10 a la menos 3. O sea, si la diferencia de corriente es del orden del 0.03 amperes, entonces va a cortar. Este gallo es una segunda medida de protección. Y fíjense que también tiene asociado aquí un 25 amperes consistente con este y consistente con este. ¿Por qué? Porque también funciona de alguna manera como un circuito, un interruptor, ¿ya? Y que solamente permitiría el paso de 25 amperes. Porque obvio está que se contradice el hecho de que aquí podría pasar, por ejemplo, más corriente que en el caso de acá, en la entrada. Tienen que ser similares, ¿ya? Bueno, la cuestión es ¿por qué 30 miliamperes? Que tiene ese valor de especial. 30 miliamperes es la corriente que fluye por el cuerpo en general cuando es conectado a tierra a una fuente de voltaje de 220 volts. ¿Ya? Para que ustedes lo sepan. 30 miliamperes es la corriente que fluye por el cuerpo humano cuando está conectado a tierra y le conectan 220 volts de voltaje. ¿Ya? ¿Por qué se pone entonces este valor? Porque si eso pasa es porque alguien metió los dedos al enchufe. Ya, es así de simple. Si alguien metió los dedos al enchufe, entonces va a generar aproximadamente diferencias del orden de los 30 miliamperes máximo. ¿Ya? Y bueno, eso. Esa es la propiedad del interruptor diferencial. Todos los otros interruptores que están acá, que son los negritos que nosotros llamamos acá, de la situación anterior, son interruptores que van a tener su capacidad tope. Fíjense, este gallo tiene 10 amperes, este tiene 15 amperes, 25 amperes, 20 alcanzo a leer ahí y 15 amperes. Como lo podrán notar, la suma de estas cantidades de corriente no da más que lo que acepta este y acepta este, o el interruptor de potencia. Uno dice, bueno, ¿y por qué? Por una simple razón. Suele pasar que no siempre todos los artefactos electrónicos están encendidos a la vez, ¿cierto? Entonces uno piensa que cada uno de los circuitos que se hacen por separado, que son los que controlan estos interruptores, no van a ocupar toda su capacidad. El interruptor tiene que ser puesto o tiene que ser conectado de manera que tenga un exceso de paso de corriente. Cuando ya sobrepase eso, entonces ahí ya no da más. ¿Ya? Bueno, interesante es lo siguiente. Aquí este gallo acepta 10 amperes como máximo. Y bueno, perdón. Si comentemos las diferencias entre estos dos, o entre estos dos, que son más o menos las mismas. Estos dos son iguales. ¿Cuál es la diferencia? El interruptor diferencial calcula las diferencias de corriente que existen en la entrada y en la salida del circuito. En cambio, el interruptor general, o un interruptor común, automático que le llaman, bueno, todos estos son interruptores automáticos. Bueno, sus papás o en su familia deben decirle, bueno, se cayó el automático o lo que sea. Precisamente por eso. El interruptor automático solamente se preocupa de que la carga eléctrica que ustedes le ponen no sobrepase cierto valor. ¿Ya? No mide diferencias de corriente. Lo que él solamente está midiendo es decir, chuta, ya, si aquí se conectan, si pasan 10 amperes, bueno, esa es la cantidad de corriente máxima que yo puedo aceptar. Si pasa los 10 amperes, entonces yo corto. ¿Por qué? Porque seguramente los cables con lo que está diseñado esta parte de acá del circuito no puede aguantar más de 10 amperes. ¿Ya? Eso es algo importante. La construcción, los cables que ustedes eligen acá tienen que ser acordes con la cantidad de corriente que puede tolerar el circuito. ¿Ya? Bueno, y ahí están las dos diferencias entre el diferencial y el automático. Así que vayan completando su guía, porque si no, obvio está que después se van a quedar atrasados. Vamos a solicitar algunos cuadernos al final de la clase, así que para que lo tengan presente. ¿Ya? Bueno, eso con respecto a los interruptores. Y como verán, las dos situaciones que teníamos antes son las situaciones problemáticas en donde nosotros podríamos tener algún problema en nuestro circuito. El interruptor automático se preocupa de que la corriente no sobrepase los valores estándar o los valores máximos, y el diferencial se preocupa de que no hayan pérdidas de electrones en el circuito, porque si no es que alguien se la está llevando a la Tierra. ¿Ya? Y aquí es donde la Tierra toma un valor importante. ¿Por qué se conecta un tercer cable entonces?
Un tercer cable, que es la tierra, se usa únicamente por un sistema de protección extra que, por lo que habíamos conversado en el ejemplo anterior, al respecto del cortocircuito, ¿cierto? Algo así. Cuando existe un cortocircuito, acuérdense, la corriente quiere fluir por el lado que le ofrece menos resistencia, o sea, por el corto, ¿cierto? Si nosotros conectamos la tierra a cualquier artefacto electrónico que esté considerado en este circuito, en alguno de estos circuitos independientes, ¿qué ganamos? Si se nos echa a perder un taladro, si se nos echa a perder una ampolleta o si se nos echa a perder un artefacto electrónico que puede ser peligroso y nosotros lo estemos manipulando con las manos, por ejemplo, sin ninguna protección, puede llegar a pasar que la sobrecarga o, bueno, la corriente igual se nos pase por el cuerpo. No es que vaya a fallar el diferencial, sino que es agregar un tercer método ya de seguridad. Sino que cuando ustedes tengan conectado en la mano un artefacto defectuoso, la idea es que la corriente no se vaya por su cuerpo, que tiene cierta resistencia, sino que se vaya por un lugar que vaya directo hacia la Tierra, que no le ofrezca mucha resistencia. Y ese caso es la Tierra, ¿ya? Todos los circuitos tienen tierra, o todos los circuitos que, por ejemplo, están bien diseñados y que son seguros o más seguros que el resto, eh, tienen una tierra asociada. Y la tierra en este caso sería este pequeño cablecito. Es como que nosotros estamos haciendo un cortocircuito. ¿De qué forma? Cosa de que si algún artefacto se echa a perder, la corriente no se vaya por el cuerpo humano, se vaya por el corto, ¿ya? Y por ese corto, ese está conectado a tierra, ¿ya? Bueno, eso respecto de la explicación a los tableros eléctricos en general. Entonces, bueno, podemos continuar de la siguiente manera. Un circuito eléctrico común está conectado a algo así. Y pongan mucha atención a esto porque esto es parte de la actividad final. Espero que hayan ya completado buena parte de su guía. Y bueno, vayan jugando con el asunto del video porque es absolutamente necesario el ir completando la guía a medida que yo voy explicando. ¿Ya? O bueno, si no tomar mucho apunte. La cuestión es la siguiente, entonces, cuando ustedes tienen un interruptor automático de estas clases, estos son todos los chiquititos, son los que habíamos mencionado antes como negritos, estos son más simples, ¿ya? Fíjense acá, bueno, estos comentarios de acá no, tómenlos en cuenta, pero no son regla, no son ley general, ¿ya? Es recomendado para cada uno de los circuitos, pero no es regla, depende de la construcción, ¿ya? Por todos los automáticos se hace pasar una entrada de corriente que pasa por el cable rojo, la fase, ocupa la resistencia, que en este caso es la ampolleta, y sale por el cable neutro, que es el azul, muchas veces. ¿Ya? Bueno, estos diagramas de acá les muestran cómo se conectan los artefactos eléctricos y cómo ustedes pueden diseñar un circuito eléctrico basado en las necesidades que ustedes tengan. ¿Por qué se separan los circuitos eléctricos? Por una razón muy simple. Por ejemplo, una cocina eléctrica requiere mucha cantidad de corriente en comparación a lo que requiere, por ejemplo, un tendido eléctrico, la iluminación. Las ampolletas gastan mucho menos que una cocina eléctrica. Entonces, conviene separarlas. ¿Por qué? Porque si ustedes dejan aisladas las luces, ustedes van a saber que al bajar este switch, vamos a estar controlando únicamente las luces y no vamos a estar agregando el problema de la cocina, ¿cierto? Porque puede fallar la cocina y las ampolletas. Pero mantenerlas juntas en un circuito no les permitiría saber si es que lo que está fallando son las ampolletas o lo que está fallando es la cocina, ¿cierto? Uno tiene que hacer la diferenciación de manera inteligente y en este caso es así. Además de eso, fíjense que existe una diferencia entre la capacidad que resiste cada uno de los automáticos. Si nosotros pusiéramos una capacidad de 25 amperes en las ampolletas, entonces es posible que al existir un cortocircuito, por ejemplo, o algún exceso de corriente, las ampolletas se quemen todas, ¿cierto? En cambio aquí, en este caso, reducimos la cantidad de corriente a un valor bajo que debería ser más o menos consistente con el gasto de la ampolleta. En cambio acá, como la cocina requiere una cantidad de corriente superior a la cantidad de ampolletas, por ejemplo, nosotros deberíamos conectarlo en un circuito independiente para que el paso de esta gran corriente esté diferenciado de los pasos de estas pequeñas corrientes que están acá. ¿Ya? Y bueno, obviamente evitar que las ampolletas se puedan quemar en el caso de algún exceso y el automático funcione para proteger la electrónica. ¿Ya?
Y bueno, algo extra también, que es la tercera razón, ya les dije la primera, solamente para diferenciar los artefactos que son distintos. La otra es para no mezclar las cargas que necesita cada artefacto. Y la tercera es simplemente por una construcción de los cables. Acuérdense que para poder pasar mayor corriente por un cable necesitan que este cable, bueno, tenga condiciones de su material que se lo permitan. Y en este caso en general tiene que pasar que el cable tiene que ser más grueso. Los cables más gruesos suelen dejar pasar mayores corrientes, porque si lo recuerdan bien, tienen menos resistencia. ¿Ya? Si tienen menos resistencia se calientan menos en este caso. ¿Ya? Y bueno, en base a esa tercera justificación, nosotros podríamos pensar que este cable, el cable que va hacia la cocina eléctrica, por ejemplo, es más grueso que los cables que van hacia las ampolletas. Podríamos dejarlos todos gruesos y decir asegurarnos, pero bueno, comprar cable grueso sale más caro, ¿cierto? Entonces, por una cuestión de economización, también conviene separar los circuitos en base a esta distribución. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, las tierras están conectadas a cada uno de los circuitos y son independientes de estos interruptores. ¿Por qué? Porque acuérdense que la tierra era solamente un medio de seguridad extra y que solamente se basa en el hecho de que ustedes quieren hacer que los electrones que nazcan de una falla en algún artefacto eléctrico se vayan por este cable hacia la tierra. ¿Ya? Y ahí es independiente del interruptor. Bueno, esa es toda la explicación. Ahora se viene la actividad final para poder cerrar con la clase. Bueno, en esta actividad final solamente se los muestro aquí. La idea es que la guía sea todo su apoyo. Ideal sería que pudiesen recortar quizá alguno de estas piezas que yo les puse aquí y tratar de organizar su propio circuito eléctrico con las condiciones que ustedes crean necesarias. Ya, ideal es que cuando ustedes diseñen su circuito, porque tienen en su guía un pequeño espacio para poder poner estos artefactos, lo diseñen exactamente igual al que estaba en la parte anterior que les expliqué hace un ratito de los circuitos, ¿ya? Del por qué los interruptores de tales y tales formas, ¿ya? Háganlo exactamente igual, dibujen los cables, conecten estos artefactos y bueno, den algunas de las características de cómo debería ser el cable, como yo ya se los comenté hace un rato atrás, ¿ya? Digan si es que es grueso, si es que es delgado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si es que les conviene ocupar un diferencial, si es que no, cómo lo conectan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, que les vaya muy bien, chicos. Y bueno, esperemos que la clase haya sido relativamente provechosa. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana, cuídense y bueno, que estén muy bien. Chao, chao.